Buenas noches amigos charreteros, ¿cómo están? Acá su servidor Carlos Tobar. Vamos a hacer esta noche un video, muchachos, para que puedan ustedes corregir de pronto los errores y también para que podamos ver las innovaciones que le han hecho al proceso de recarga de amortiguadores. ¿Qué más les cuento, muchachos? Que estoy extrañado porque pues desapareció del canal un video que se llamaba, digo se llamaba porque ya se desapareció totalmente el video. Yo creo que los que son suscriptores lo vieron, que se llamaba Desarme de un amortiguador, que fue el día que desarmamos este amortiguador para explicar el funcionamiento y el trabajo que se le iba a hacer, ¿cierto? Pero bueno, en fin, vamos a volver a hacer este video a ver si vuelve y se desaparece sin ninguna explicación. Y este amortiguador fue el que en ese video yo desmantelé para explicarles el funcionamiento. Esto es un amortiguador bitubo, señores. Este tubo es la cámara de compresión y este otro tubo, el exterior, es la cámara de reserva. Cuando el amortiguador, el espiral se estira, el émbolo sube, ¿cierto, señores? Y al bajar, vuelve a hacer compresión, expulsa el aceite por este orificio, que es la única válvula que tiene, llena la recámara de reserva y amortigua el golpe de la llanta del carro y obviamente devuelve la rueda a que esté pegada al suelo, ¿cierto, señores? Hay unos compañeros que me han preguntado que por qué estos amortiguadores, cuando ya se les hace este trabajo, no se devuelven solo. Lo que pasa es que no todos, la mayoría de amortiguadores trabajan hidráulicamente, pero hay muchos que les echan nitrógeno líquido y esto convierte en un colchón en la parte de abajo de gas y hace que el émbolo devuelva, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué devuelve? Porque el aceite que están usando es un aceite mucho más delgado que este, que es vamos a tapar la marca del aceite, es el 15W40, que es para motor diésel. La persona que tenga alguna idea de aceite saben que el motor diésel son los que más producen temperatura. Este aceite, que hace, como tiene más viscosidad que el que viene original en el amortiguador, pues obviamente el amortiguador queda un poquito más duro, pero con el tiempo, póngale 8 o 15 días de uso, ya el amortiguador y el carro trabajan perfectamente y se siente bastante confort, señores, al hacer este trabajo a los amortiguadores, ¿cierto? Y dos, que obviamente que al tener más densidad, más viscosidad del aceite, pues el amortiguador se siente más duro y como queda solo con aceite, va a sentirse como pasa con este amortiguador que ya se le hizo este trabajo. Va al momento de subir, va a subir un poquito más duro, hay que hacerle fuerza para que él suba, ¿cierto? Por decir acá. Y cuando baja, aunque yo le hice un trabajo dejándole la mitad del contenido que traía original y completándole con aceite 15W40. ¿Por qué? Porque también hay otros compañeros que estaban un poquito preocupados porque el amortiguador, el émbolo no se devolvía solo, y eso pues obviamente se devuelve es por el gas que le echan al amortiguador, con dos especificaciones. Una, supuestamente para que quite las burbujas que produce la fricción del émbolo cuando está trabajando bastante, el aceite produce unas burbujas. El hidrógeno lo que hace es, el nitrógeno lo que hace es quitar esta ebullición que tiene el aceite por alta temperatura, pero también tiene su contraparte, que es ¿cuál? Que obviamente el amortiguador va a trabajar de una manera y se va a sentir el carro de una manera más suave, pero también es más delicado andar. Cuando ustedes lleguen a coger un golpe muy fuerte, lo más seguro es que adiós amortiguador, ¿cierto? Ese amortiguador en algunas ocasiones, cuando son con gas, se pueden volver a reutilizar cargándolo solo con aceite, porque las válvulas, la mayoría traen dos válvulas, una arriba y otra abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esas válvulas, como no vienen con un sello igual que el que viene en el hidráulico, que se lo voy a mostrar,
Esta es la válvula que trae, ¿cierto? Y vuelvo y le repito esto, el amortiguador viene así, este tubo está con toda la reserva de aceite. Cuando el carro coge un hueco y el espiral se estira, el émbolo sale, ¿cierto? Y esto trabaja con el mismo principio de una jeringa, ¿cierto? Al momento de subir el émbolo, el aceite que está en la recámara de reserva lo absorbe por acá la recámara de compresión. Entonces este aceite, ¿qué hace? Sube, ¿cierto? Que es lo que va a hacer que el émbolo suba despacio y no se sienta el jalonazo del espiral. Al bajar nuevamente lo expulsa. ¿Por dónde? Por acá, señores. Esta es la válvula que trae, toda es metálica. Y ya les digo por qué voy a hacer énfasis en esto. Esta es la punta del émbolo. Esto es un centrador en teflón, que también pues es un tope para que cuando llegue el amortiguador hasta un punto, de ahí no pase. Cuando el golpe a veces es tan fuerte, el aceite se alcanza a salir. ¿Por qué? Porque realmente, señores, hay muchos compañeros que han hecho ese comentario, no sé si con la intención de aportar o de criticar, que la mayoría lo hacen es con eso. Hablan de retenes, de sellos, y la verdad, pues mire, señores, acá les muestro. El único retén que trae un amortiguador en caucho, porque para mí retén es un caucho o una goma, es este. Como decir, cuando el amortiguador ya tiene este retén así de gastado como está este, es cuando normalmente en cualquier hueco ya pasa el aceite y viene a salir por acá, por la boca del émbolo. O a veces, ya cuando el grafado que tiene en la parte superior, el amortiguador, ya está muy gastado, el golpe fue muy fuerte y empieza a escurrir el aceite por este lado, normalmente ya está averiado este retén. ¿Qué pasa con este retén? Este retén viene acá, que es, digamos, una válvula mecánica que según la exigencia del amortiguador, cuando va a velocidad baja, media o alta, el automóvil tiene las siguientes cuñas, porque técnicamente esos son cuñas, y las voy a sacar una por una. Entre cada una viene una arandela, y no lo van a creer ustedes, señores, que por ahí es que tiene que haber mucha presión para que pase el líquido. Entonces, por eso cuando recargamos con este aceite, se siente al principio bastante duro el amortiguador. Viene la arandela. Estos son láminas, estos no son caucho ni nada, y ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, entre cada cuña de estas viene una arandela, que es por donde pasa el líquido, según la exigencia que tenga el amortiguador a la velocidad que vaya el automóvil. Obviamente, entre más velocidad va aumentando el tamaño de los orificios por donde va pasando el aceite, para que tenga buena lubricación y su trabajo sea óptimo. Esto por un lado, señores. Por el otro, acá tenemos un amortiguador. Estos 4 amortiguadores sirven para el mismo carro y los traté de conseguir así para que ustedes se den cuenta cómo es el funcionamiento y las fallas de cada uno. Hay otros compañeros que me han dicho que cuando, vuelvo y les repito, y disculpe ser reiterativo, pero hay muchísimos comentarios sobre esto, que cuando el amortiguador está botando el aceite por el émbolo, si se puede volver a recuperar ese amortiguador o no. Sí se puede volver a recuperar, señores. Lo que pasa es que es tan fuerte el golpe, que muchas veces, así este retén o sello, como le llaman, bueno, el aceite alcanza a pasar, sube y también pasa este centrador de teflón, que también sirve como sello, ¿cierto? Que es el tope hasta donde llega el amortiguador y golpea. Pero como es tan fuerte el golpe, alcanza a salir el aceite. ¿Qué pasa cuando nos pasa esto en el amortiguador? Hay 2 razones, señores, si seamos honestos, compañeros. Uno, normalmente los amortiguadores se preocupa de eso es cuando ya el carro está navegando. Eso es una mentira que no digo que sea todo el mundo, pero digamos que el 80% de las personas
saben es conducir los carros, mas no saben el mantenimiento que hay que hacerles, ¿cierto? Muy pocas personas están pendientes y son cuidadosas de estas piezas que como no están a la vista, pues casi nadie se acuerda de la suspensión del carro, ¿cierto? Se acuerdan es cuando cogen un hueco, ¡ah, jue madre! Me tiré el amortiguador, pero igual al otro día vuelven y prenden el carro y vuelven y salen. Entonces, ¿qué pasa? La gente no lo cambia a los 50, a los 60.000 kilómetros como técnicamente lo mandan a hacer los fabricantes, sino que dejan que sigue y sigue y sigue y sigue el carro usando los mismos amortiguadores. ¿Qué pasa? Este amortiguador yo lo dejé así, porque para que se den cuenta ustedes de una cosa, mire cómo baja este amortiguador. Baja, llega acá y mire, suena. Ya cuando está sonando el amortiguador que golpea contra la válvula, es que ya no tiene compresión. Entonces, ¿qué ha pasado, señores? Que ha sido tanto el uso y obviamente la fricción que produce el émbolo, que las propiedades que tiene el lubricante las ha perdido y ese aceite ya se convierte en agua, totalmente agua. Entonces, obviamente, señores, pues qué compresión puede hacer el agua cuando se necesita que la haga con una densidad específica. Por eso, este aceite viene no un poco, sino mucho más grueso. 2, viene para altas temperaturas para motores diésel. Y 3, señores, al recargar ustedes un amortiguador con este aceite, al menos le van a dar un 50% más de vida al amortiguador. Yo no le estoy diciendo que sea obligación que ustedes lo hagan. Si ustedes tienen el dinero, señores, para comprar uno nuevo, bien pueda, compañeros, háganlo. Porque hay mucha gente que ve en el video y eso es lo que a veces no entiendo. Si dicen que lo mejor es comprar un amortiguador nuevo, ¿qué hacen viendo videos de cómo recargar un amortiguador? Hay un amigo en Argentina, Juan, que es participante del grupo de WhatsApp de acá del canal, que él me contaba que él hizo el trabajo y el amortiguador le quedó con el émbolo totalmente arriba. Eso también le ha pasado a muchos compañeros. Esa es la razón más que todo de hacer este video hoy, ¿cierto? ¿Por qué, señores? Cuando nosotros vamos a recargar el amortiguador, obviamente lo tenemos que hacer teniendo en cuenta una cosa. No solo es coger y como él me dijo que le había hecho incluso una buena innovación, perforó acá en la parte de abajo, cogió con una terraja, le hizo rosca al metal y le puso una especie de mechita para meterle un tornillo, ¿cierto? Hay otro compañero en República Dominicana que ya hace tiempo hizo algo parecido y acá conseguí este tornillo con esta tuerca. El hombre que hizo, panas, él cogió, perforó el amortiguador por un lado, cogió una tuerca, se la soldó, en vez de dejar soldado hueco, le soldó la tuerca al orificio usando la misma medida del taladro, la misma medida de broca, y dejó esa tuerca con un tornillo. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a necesitar recargar el amortiguador, simplemente ya no tenga que soldar, sino solo es quitar el tornillo, que es la misma idea que tiene Juan allá en Argentina. Juan X, un saludo a mi hermano y discúlpame la grosería, pero he tenido muchos problemas con el internet esta semana acá en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente quitan el tornillo, recargan con una jeringa, ya como saben en hipótesis la medida que tiene que tener el amortiguador de aceite, lo cargan y pueden sellarlo con teflón y ojalá sea, me imagino yo, que un tornillo y una tuerca de rosca fina. Simplemente lo llegan y lo ponen hasta un tope y el tornillo es el que va a aguantar la presión. Yo personalmente no lo he hecho, pero le doy el crédito a Juan y es que me parece que es David, que se llama el compañero de allá de República Dominicana o Puerto Rico, que fue que creo que en ambos países hubieron 2 personas que hicieron algo parecido, ¿cierto? Entonces les doy el crédito a ellos porque pues obviamente están haciendo una innovación, tocaría ensayarlo a ver cómo es. Yo personalmente, lo que les digo, no lo he hecho. 3, muchachos, volviendo al tema, cuando ustedes van a hacer la recarga, ahorita, perdón, estos 2 amortiguadores están reconstruidos, estos 2 amortiguadores.
yo lo reconstruí estando nuevo, le saqué el aceite que traía nuevo el amortiguador y lo cargué con este aceite que yo utilizo. ¿Qué pasa? Y lo voy a perforar acá, le desbasté un poquitico, porque pues a mí me gusta yo personalmente no lo soldo, porque ahorita no tengo el equipo de soldadura, pero esta tarde cuando me soldaron, perdón, fue este. A mí siempre me gusta que quede un poquito cargadito de soldadura, para que de pronto no vaya a quedar ninguna fuga. Acá yo le pulí un poquito y vamos a utilizar la broca para dos cosas, señores. Uno, para mirar qué cantidad de aceite se necesita para hacer la recarga. Y vamos a utilizar este recipiente que es de pintura. Lo hice pensando en una cosa, que este recipiente casi todos lo tenemos en la casa, que es de 1/4 de galón de pintura. Entonces, vamos a vaciar el contenido del amortiguador y así tendremos una idea más o menos aproximada de cuánto aceite se va para cargar un amortiguador. Yo por lo menos acá estoy demorándome un poquito porque obviamente estoy perforando la soldadura que se le hizo, que pues siempre es una capa más gruesa, pero cuando vayamos a perforar lo que es la lámina del amortiguador, acuerden que es delgado, entonces simplemente hay que dejar el peso del amortiguador y de la mano, del brazo, si lo van a hacer hacia abajo o hacia un lado. Quedó perforado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar bien acá para que esta viruta no nos vaya a caer dentro del aceite, ¿cierto? Y no nos tape la válvula. Acá se dan cuenta ustedes la cantidad de aceite que se le está sacando ya. Casi, obviamente que cada vez que subamos el émbolo va a tomar aire, ¿cierto? Entonces cuando vayamos a cargar, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, señores, de que hay que dejar una media para que suba y baje el émbolo y no cargarlo totalmente lleno. Ustedes pueden dar cuenta de algo acá. La mitad sería un octavo, ¿cierto? Esto es un poquito menos de la mitad, un poquito menos de un octavo, más o menos. El recipiente es de 1/4, el aceite que viene es acá, algo así como un 40%, digamos que un octavo bajito de aceite. Entonces, este mismo principio lo vamos a usar para corregir de pronto lo que le pasó a nuestro amigo Juan en Argentina, que él me contaba que él cuando fue a cargar el amortiguador lo cargó con jeringa, ¿cierto? Lo cargó totalmente con jeringa, estando, me imagino que el orificio al lado, él empezó a cargar y con el émbolo arriba. Ojo, señores, si ustedes hacen eso y soldan o le ponen, bueno, qué sé yo, selló el orificio y cuando fue a ver me mandó un video donde él hacía esto y el amortiguador apenas hacía esto, no bajaba sino 1 centímetro. Lógico, viejo Juan, tú tienes que hacer la recarga, hermano, pero teniendo en cuenta siempre una cosa, señores, que cuando estamos haciendo esto, acuerden que el amortiguador tiene un recorrido hacia abajo y hacia arriba, ¿cierto? Más o menos me han preguntado que cuántas veces hay que cargar acá en este aceite que tenemos para el amortiguador. Entonces, les voy a sacar de una vez 2 dudas. Una, vamos a hacerlo acá en este recipiente para volver a utilizar este mismo aceite.
Como el orificio está acá abajo, ¿cierto? La recarga la vamos a empezar a hacer con el émbolo abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Introducimos y empezamos a cargar. Y volvemos y lo bajamos. Cargamos y volvemos y lo bajamos. Acá ustedes se dan cuenta cómo se ven las burbujas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sacar esas burbujas. Hasta cuando ya dejen de haber burbujas, ese aire se sale del amortiguador. Y a medida que vamos bajando, van saliendo las burbujas y a medida que vamos subiendo, se va sintiendo el amortiguador más duro. Eso puede variar, depende del amortiguador, la capacidad, pero más o menos pueden ser entre 5 y 7 veces. Acá ya por lo menos ya se siente el amortiguador duro bajando. Antes de sacar el amortiguador del líquido, siempre cojan y metan el dedo. Si está el orificio por debajo o si está por el lado, pongan el dedo, sacan el amortiguador, pero teniendo en cuenta que ya no tiene burbujas de aire. Por decir algo, lo que se ve acá, mire. Bueno, ya teniendo ya prácticamente ya el contenido en el amortiguador, ¿qué hacemos, señores? Metemos el dedo y tapamos el orificio y ahí quedaría listo para ponerle un taponcito Si ustedes lo desean, pueden coger y colocarle un taponcito de caucho. Si tienen, como me pasa a mí, yo en este momento no tengo cómo soldar acá en la casa, entonces me toca ir acá al frente donde un amigo que tiene el equipo de soldadura, que pues me cobra el puntico de soldadura muy barato. Le pongo el dedo y lo mantengo así, y obviamente pues si tengo un taponcito que lo puedo hacer con cualquier pedacito de caucho, se lo coloco y listo. Acuérdense que cuando en el momento de sacar, antes de sacar el amortiguador del recipiente, que esto fue el poquito que nos quedó, hay que ponerle el dedo. Usted levanta apenas el amortiguador cuando el orificio está por abajo y pum, ponen el dedo y mínimo el aire que le entra. Y si dentro, pues no importa, porque pues la verdad la proporción de aceite cubre ese poquito de aire que nos entra. Dos, señores, acuérdense de esto, que ya cuando ha salido totalmente el aceite, que ya tenemos tapado el orificio que hicimos, para que no nos pase como a nuestro amigo Juan allá en Argentina, el émbolo tiene que quedar abajo. Porque acuérdense de eso siempre, señores. El émbolo tiene que quedar abajo para que, mire, haga el recorrido que tiene que hacer, señores. Ese es el recorrido. Ustedes bajando ya el amortiguador, de pronto ya su parte final lo van a sentir un poco duro, ¿cierto? Obviamente porque pues la densidad del aceite que estamos utilizando para este trabajo es mucho más grueso, mucho más espeso, mucho más denso que el que viene original en el amortiguador. Aparte de que como leemos, cuando son con gas, se le ha sacado el nitrógeno que trae, pues la válvula es más hermética, más sellada, pues obviamente el aceite para subir y bajar el émbolo va a ofrecer más resistencia. Porque esa también es otra pregunta que me han hecho, señores, que cuando el amortiguador se siente muy duro, que si seguirá estando así. No, señores, porque obviamente a la medida en que va trabajando el amortiguador, él va con el tiempo aflojando las válvulas y obviamente el aceite, pues por la temperatura, se va volviendo poco a poco más delgado, entonces va a subir y va a bajar con más facilidad entre las cuñas de las válvulas que tenga el amortiguador, porque eso sí también tienen que tener pendientes, señores. Hay otros compañeros que me han preguntado que cuando
Los amortiguadores son a gas, se les puede hacer este procedimiento, depende. Si es monotubo, que es un solo tubo como este, es más difícil porque trae dos válvulas, entonces a veces queda el amortiguador demasiado duro. Con este aceite pues se puede usar el 20W50, que son aceites que son para motor a gasolina más delgados, pero pues obviamente, señores, no tienen la misma resistencia que este, que es aceite para motores diésel, que son para altas temperaturas, ¿cierto? Algún compañero me hacía el comentario de que en Costa Rica, creo que se llama Grain, es que no he podido pronunciar el nombre, Gravy. Si me ves, hermano, discúlpame. Tú estás preocupado porque cuando se hace la recarga del amortiguador no vuelve a subir. Hay que tener en cuenta que como no tiene nitrógeno, que es gas, ¿cierto? Entonces eso se lo suplimos dejándolo totalmente con aceite, pues obviamente no va a subir. Pero también tengo el datico para ti y para los que de pronto pregunten eso. ¿Qué pasa? Ustedes pueden usar con estos amortiguadores de gas un aceite más delgado, ¿cierto? Pero pues acuerden lo que yo les digo, no va a tener la misma durabilidad. Y también este aceite ya con el tiempo, póngale 8, 12, 15 días, 20 días, el carro al principio de pronto se siente un poquito más duro, pero con el trabajo y la fricción va aflojando y créanme que va a quedar el carro como una nave. Acá pues obviamente yo lo tengo acá porque pues no lo voy a soldar acá. Digamos que se perdió este trabajo, pero pues la idea es enseñarles a ustedes. Entonces yo por lo menos acá ya le quito el dedo y dejo el amortiguador así. Pero acuérdense que siempre el émbolo tiene que estar abajo, señores. Abajo. Cuando terminen de cargar, ustedes poco a poco van cargando, subiendo y bajando el émbolo. Así mismo va chupando y llenando la recámara de compresión. Ustedes empiezan a sentir el émbolo más duro hasta que llega un punto en que, como este, lo van a subir y ya tienen que hacerle más fuerza y ya deja botar la burbuja abajo. Ya es señal de que el amortiguador quedó. Si ustedes quieren que quede un poquito más cargado, pues obviamente bombean más se va a sentir eso. No se preocupen que al momento de ustedes, por decir algo, bajar el émbolo, el aceite es muy poquito el que devuelve, porque como se está llenando la recámara de compresión, no la de reserva, que es este tubo que se ve por fuera. Entonces, simplemente ustedes, cuando vayan ya a soldar, tengan en cuenta eso, señores. Tienen que dejar, no digo que totalmente, pero sí lo más abajo que puedan ustedes el émbolo, para que tenga su recorrido como debe ser. Ahí por lo menos, ustedes lo dejan así, y ya lo cogen y simplemente lo mandan a soldar, lo llevan si quieren con el dedo así, o le ponen su taponcito. Ustedes mismos tienen el equipo de soldadura, hacen el llenado, lo soldan y listo. O si no, pues si lo tienen que llevar a otro lado como lo hago yo, le ponen el taponcito y se lo llevan. Entonces hay muchos comentarios que preguntan que si cuando lo bota por acá se puede reparar el amortiguador. La mayoría de las veces, sí, en un 80% de ocasiones sí se puede reparar. ¿Por qué? Porque cuando el amortiguador, por decir algo, como es cuando llega y toma un golpe muy fuerte, ¿qué pasa? Al bajar, llega la cámara de compresión, sube todo el aceite, y si el aceite está ya muy gastado, porque como le hemos dado uso a este amortiguador, ya el aceite ya no es aceite sino prácticamente agua, y este retén, que es el único que tiene en caucho, el émbolo, ¿qué pasa, señores? Que en el momento de que llega y hace esto el amortiguador, sube, y al momento de bajar, baja con tanta fuerza que el aceite alcanza a pasar el retén y pasa bueno, esto no es tanto un retén, esto es un centrador de teflón, que es el tope donde llega el amortiguador hasta donde sube, pero sobrepasa el aceite, se sale de su cauce y sale por la boca del émbolo. Entonces, en esos casos, la mayoría de veces pasa es que el aceite también está muy gastado, o el golpe ya muy fuerte, y ya alguna de las cuñas que trae
para dosificar la cantidad de aceite se parte o se parten todas, pero la verdad esto es metálico, mire señores, ahí ustedes se dan cuenta, ninguna pieza de estas es de pasta o de teflón, son metálicas, lo mismo la válvula principal, la de llenado. Entonces normalmente sí se puede hacer, ya como decir, cuando el aceite se sale acá, por esta parte de la superior, donde va la boca del amortiguador, ya está desgarafado o fue tan fuerte la presión que se filtró y ahí ya queda filtrando el aceite. Entonces a ustedes así le cambian el aceite, normalmente va a seguir botándolo tarde o temprano. Entonces así le pongan un aceite con la densidad que tiene el 15W40, se va a perder el trabajo. Pero en el émbolo sí la mayoría de veces se puede. No se lo garantizo que sean todas, solo ustedes saben qué tan duro le dan a su carro. Pero acuérdense siempre, señores, cuando hagan ustedes la recarga, cuando estén con el recipiente, ustedes lo tienen introducido hasta el fondo, el orificio. Suben y bajan. A la medida que van subiendo, ustedes van sintiendo el amortiguador más duro, ¿cierto? Ya depende de ustedes, pero llegan hasta un tope que ustedes ya lo sienten duro, ¿cierto? Y ya cuando lo van a bajar, lo van a sentir igual. Entonces, esa sería la medida para el amortiguador. Acuérdense que el amortiguador de cada carro, de cada modelo es diferente. Unos pueden ser más largos, obviamente van a tener más contenido de aceite. Otros pueden ser el mismo largo, pero más gruesos, van a tener más contenido, más capacidad. Acá están las piezas, acá está la manera en que trabaja un amortiguador bitubo, porque estos amortiguadores, los cuatro son bitubos, y es el principio básico para hacer este trabajo. Y como yo les he comentado en otras ocasiones, yo no les estoy diciendo que esto sea mejor que los nuevos, ¿cierto? El que tenga, pues, para un amortiguador nuevo, pues bien pueda comprarlo. Pero como habemos muchas personas como yo, que no podemos meterle, hablando en pesos colombianos, $500,000 a 4 amortiguadores, porque el ideal técnicamente es siempre cambiar los 4 amortiguadores para que el carro quede parejo, ¿cierto? De suspensión. Había otro comentario de alguien que me dijo que esto no era un arreglo. No, señor, esto no es un arreglo, tiene toda la razón. Esto es una adaptación para darle un poquito más de vida. Yo personalmente comencé con este amortiguador que era nuevo. Este amortiguador yo se lo quité a un carro, a un taxi de servicio público acá en Bogotá, Colombia, porque tuve un accidente y el carro se fue de pérdida total y apenas usé este amortiguador como 15 días. Yo lo compré y yo a estos amortiguadores les hago ese trabajo. Les saco el aceite que traen y el nitrógeno cuando eran de gas o el solo aceite, porque yo siempre los he usado es con aceite, y los cargaba con este aceite porque el carro me daba más estabilidad, por lo que quedaba más durito en cualquier sobresalto o rezado de la avenida. Y entonces les sacaba el aceite original y los cargaba con este. Entonces la idea es que ustedes lo aprendan a hacer, y el que quiera hacerlo, como de pronto el amigo allá en Costa Rica, Gravy, que tiene la idea de montar un tallercito, como lo hizo Nicolás allá en México, como lo hizo Lucho y Daniel en Venezuela, ahí ya tienen el paso para que puedan hacer este trabajo. Y el principio es lo mismo, lo que cambia son los tamaños y las formas de los amortiguadores, pero el principio la mayoría, el 80% de amortiguadores son hidráulicos, señores. Y obviamente acuérdense, cuando lo hagan, el amortiguador va a quedar duro y no se va a subir totalmente. Si ustedes quieren que suba, que eso es otra cosa que me está pasando, como decir este amortiguador, pero con la diferencia que yo no le saqué todo el contenido que tenía de aceite original, le dejé más o menos la mitad y le completé con el 15W40. Entonces, si ustedes quieren que el amortiguador suba y no pierda sus propiedades en nitrógeno, porque obviamente va a quedar entre el aceite que va a quedar, ustedes se van a dar cuenta acá de esto. Pongan cuidado, acá por lo menos queda durito el amortiguador, pero como tiene parte del contenido original que venía cargado el amortiguador de fábrica, él va a subir. No va a subir totalmente, pero sí va a subir más o menos la mitad y va a subirlo más lento.
Entonces acá ustedes se pueden dar cuenta ahorita cómo empieza a subir el amortiguador. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si quieren le sacan más o menos la mitad, que ustedes se dan cuenta la cantidad de aceite que va botando y se lo completan estando el émbolo abajo con una jeringa con el 15W40 y ahí va subiendo el émbolo del amortiguador. Sube obviamente más lento, si ustedes lo jalan pues él va a subir, pero él va subiendo solito, despacio. Señores, si de pronto yo me enredo, si de pronto les repito mucho algunas cosas, les pido disculpas. Ustedes saben que obviamente yo no estudié comunicación social, yo lo que estoy haciendo es acá, digamos que una tarea de ofrecer un conocimiento que yo tengo, que lo he probado, que me ha servido, y pues hay muchos amigos que ustedes pueden ver en los diferentes videos acerca de este tema de los amortiguadores. Hay muchos, pero muchos comentarios de gente que ya ha hecho el trabajo y les ha quedado bien. Incluso unos que ya están animando, que ya lo hacen como negocio, ¿cierto? Y sobre todo en Venezuela, que comprar un amortiguador vale 10, 12 millones de bolívares, eso es un lujo. Señores, como siempre, Carlos Tobar, su servidor, y les agradezco el tiempo y disculpen la demora de este video.